Buenos días, queridos hermanos. A partir del día de hoy, en nuestros devocionales semanales, junto con el pastor Jean-Jacques David, vamos a estudiar el Catecismo de Heidelberg. Este catecismo forma parte de nuestros símbolos de fe, eh, entre ellos también los credos de la Iglesia antigua, entre ellos el credo de los apóstoles, y también los símbolos de Westminster, tanto la confesión de fe como el catecismo mayor y menor. Me gustaría iniciar haciendo una introducción a lo que son los catecismos y a diferenciarlos también de las confesiones de fe. Por ejemplo, una confesión de fe, nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, la forma en que trata los temas es dividir por capítulos y hacer afirmaciones acerca de la doctrina cristiana. Los catecismos, como están enfocados a la pedagogía, a enseñar tanto a grandes como adultos, lo hace en forma de preguntas y respuestas. El catecismo de Heidelberg está organizado, y aquí tengo una copia, probablemente hay copias de esto en sus casas, si no, vamos a enviar por medio del grupo de la iglesia una, una, una copia del catecismo. El catecismo de Heidelberg tiene en total 129 preguntas y respuestas que abarcan toda la doctrina cristiana. Está organizado por domingos, es decir, podemos predicarlo a lo largo de un año completo. O sea, son 52 domingos los que están organizados, y así pueden haber 2 o 3 o 4 preguntas en cada uno de los domingos. Entonces cada día lunes o martes y cada día jueves estaremos considerando un domingo. Por lo tanto, nos llevará la mitad del tiempo, 26 semanas para poder reflexionar en torno a nuestra doctrina. Este catecismo fue compuesto en el año 1563 a petición de Federico III, príncipe elector del Palatinado en Alemania, y lo redactaron dos catedráticos. Uno de ellos, llamado Zacarías Ursino, y el otro Gaspar Oleviano. Estos dos hermanos, que eran profesores de la Universidad de Heidelberg, como el nombre del catecismo lo dice, fueron convocados producto de que en la convulsionada Alemania había muchas diferencias. Por ejemplo, estaba lo que creían los católicos romanos, también lo que creían los luteranos, también, entre ellos, otras creencias distintas, los anabaptistas y también los calvinistas. En ese tiempo hubo muchas guerras y muchas personas murieron a causa de la fe. Pero ¿saben qué? La reforma siguió avanzando conforme a la voluntad del Señor, volviendo cada vez más a la Escritura. Como era un mundo convulsionado, donde muchas voces estaban hablando acerca de qué se debía creer, este príncipe, el príncipe Federico III, invita a estos catedráticos a poner por escrito en un catecismo la fe cristiana. Conozcamos un poquito a Zacarías Ursino. Él nace en el año 1534 y muere en el año 1583. Ursino nació en Breslau, Alemania, y su apellido significa oso. Muy por el contrario, pensaríamos que fuera un hombre muy impetuoso. Sin embargo, él era un hombre tremendamente temeroso de Dios, amable, talentoso y que también odiaba el conflicto. Él quería que las personas entendieran lo que creían. Entonces fue enseñado por grandes mentes de la Reforma, y a los 28 años él fue invitado para poder componer este catecismo, en esta confusión teológica que les hablo que había
en Alemania y en general en la Europa del siglo XVI. Gaspar Oleviano era el otro teólogo convocado por el príncipe Federico. Él nace en el año 1536 y muere en el año 1587. Nació en un pueblo llamado Trier, en Alemania. Cuando era muy joven, él se vio afectado por la muerte de un amigo muy cercano. En este contexto, él sintió el llamado del Señor para dedicarse al ministerio. Fue a estudiar a teología en Ginebra, también en Zúrich y en Lausana. Su ferviente y elocuente predicación lo lleva a ser tomado prisionero y lo meten preso. Sí, en ese tiempo las personas por predicar una doctrina distinta en una zona donde no se creía eran puestas en prisión. Él fue liberado después de un tiempo y ahí lo invita el príncipe Federico III. Lo invita a ser también pastor de la iglesia de San Pedro en Heidelberg. Tenía solo 26 años, 2 años menos que su compañero, cuando participó en la creación de este catecismo. Él, a pesar de su juventud, había vivido muchas pérdidas, mucho dolor y había sufrido por el Evangelio. Entonces, en el año 1568, fue aprobado el Catecismo de Heidelberg como un manual para las iglesias de los Países Bajos, la actual Holanda, y también fue confirmado por sínodos posteriores. Tenemos aquí que este catecismo, como dije, está dividido en 52 secciones y es un contenido que habitualmente se utilizaba para los cultos vespertinos de cada domingo. Una costumbre que es muy común en las iglesias reformadas de antaño, pero que hoy día se ha perdido aquella costumbre del culto vespertino. Entonces tenemos, como dije, un desafío por delante para poder considerar las preguntas y respuestas de este catecismo en las próximas 26 semanas. Este catecismo fue publicado en Alemania con un prefacio del propio príncipe Federico III el 19 de enero de 1563. Y el Gran Sínodo Internacional de Dort, celebrado entre los años 1618 y 1619, aprueba el Catecismo de Heidelberg y pronto se convirtió en el catecismo y confesión reformado más utilizado en Europa. Dirige nuestra atención este catecismo a preguntas personales de cómo vivir responsablemente como cristianos en nuestro mundo. Hoy día, en nuestro mundo moderno, en una época de profunda confusión. Vamos a volver a hacernos estas preguntas que se hacían en este tiempo. Siglo XVI, principio del siglo XVII, en un mundo igualmente convulsionado que el nuestro y de tanta confusión. ¿Qué debemos creer? Es lo que vamos a intentar responder en las próximas semanas. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg dice como sigue: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad.
La primera pregunta nos dice cuál es el consuelo que tenemos y trata dos temas fundamentales, en la vida como en la muerte. Saca a luz los temas que más le preocupan a las personas, que sería cómo vivir y también qué pasa cuando morimos. La respuesta no se va a dedicar a responder acerca de la vida después de la muerte, pero sí se va a dedicar a responder dónde encontramos el consuelo que necesitamos. Esto se trata de pertenecer. Nos dice que nosotros, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos a Jesucristo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando escuchamos esto, es tremendamente contracultural, porque las personas saben que tienen propiedad sobre sí mismos, incluso propiedad sobre su propio cuerpo. Y eso también es verdad. Legalmente, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y tenemos ciertas libertades con él. Sin embargo, el creyente no se pertenece a sí mismo. Y así es como cita la Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, donde dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esta es una tremenda verdad de la fe cristiana, porque como cristianos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, nos pertenecemos al propio Cristo. ¿Y por qué? Porque dice que el Señor nos libró del poder del diablo. Esto quiere decir que nosotros éramos presos antes y que nos merecíamos la condenación eterna. ¿Qué hizo el Señor según esta respuesta para hacernos de su propiedad? Él satisfizo enteramente con su sangre la ira de Dios por todos nuestros pecados. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, en los versículos 18 y 19, que dicen lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Fuimos rescatados de nuestros pecados. Pero también el Señor, tanto en la vida como en la muerte, como le pertenecemos a Él, también nos cuida. Y hace referencia al Evangelio de Jesucristo cuando dice en el capítulo 10 de Mateo, versículo 30, que ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sino es por voluntad del Señor, y que Él tiene total dominio sobre nosotros. Todas estas cosas, la Escritura nos dice que son para nuestro bien. O sea, el Señor, como somos de su propiedad, no nos deja simplemente vivir, sino que todo cuanto sucede es aprovechado para el bien de aquellos que le aman. Y dice así Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo colabora para nuestra salvación. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Él seguirá cuidándonos. Él seguirá guiándonos. ¿Por qué? Porque somos suyos. De muchas maneras, el Señor nos va a asegurar por su Espíritu Santo la vida eterna. Cuando leemos de nuevo al apóstol Pablo en la primera carta, en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 y el versículo 14, dice así. Voy a leer desde el 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Este texto nos quiere decir que el Espíritu Santo nos garantiza. El Espíritu Santo es nuestra garantía y sello, que al final seremos salvos. Esto quiere decir que somos algo así como una carta certificada para el cielo. Y además dice que esta nueva posesión, o sea, ya no somos propiedad del diablo ni estamos esclavos del pecado. Nos dice que somos de Cristo. Y me hace pronto, termina la respuesta, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Esta es tremendamente decidor para nuestra época, esta última reflexión, esta última frase de la primera pregunta. ¿Por qué razón? Porque siempre creemos que nuestra voluntad sigue poseída por el pecado. Y no es así. Nuestra voluntad ha sido liberada y hemos sido provistos de una nueva obediencia para servir y obedecer al Señor. La segunda pregunta dice: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir santamente? Lo que pretende esta pregunta es poner en práctica la primera pregunta. ¿Qué debemos saber? Y dice que debemos saber tres cosas fundamentales. Primero, cuán grandes son mis pecados y miserias. Debemos reconocer, primero, que el Evangelio nos da una mala noticia, que es que somos pecadores y miserables, y sin Jesús nada podemos hacer. En segundo lugar, ¿de qué manera puedo ser liberado de ellos? Y hay respuesta también en la Escritura, que nos dice cómo somos liberados. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la tercera es la gratitud que debo a Dios por esta liberación. Los textos que cita son básicamente sobre las buenas obras. Entonces, aquel que reconoce sus pecados y aquel que también sabe de qué manera se puede librar de ellos, también vive una vida de buenas obras. Las buenas obras jamás han sido opuestas a la gracia, sino que dan prueba de ella y son una necesaria consecuencia de aquel que ha sido salvo. En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 16, dice así: de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de la primera epístola, versículo 12, también hay un resonar de estas palabras de Jesús, donde dice: mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Entonces, nos está diciendo lo siguiente, estas dos respuestas y estas dos preguntas. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que somos del Señor. Pero ojo, tendremos tentaciones. Habrá consuelos más comunes sobre la pertenencia, sobre quiénes somos, sobre nuestro valor, etc. ¿Realmente encontramos consuelo en aquello? La verdad de pertenecer a Cristo debería ser una verdad que cale profundamente en nuestro corazón y que afecte profundamente nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por el Señor y vivimos para el Señor. Ya no somos de nosotros. Nuestros proyectos, nuestros sueños están sometidos a la voluntad y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte, es saber que somos del Señor. Le pertenecemos. Él pagó un precio. Nos liberó del diablo y del pecado.
El Espíritu Santo tiene un papel y un rol permanente en nuestra vida. El pecado debemos reconocerlo, debemos pedir perdón cada vez que pecamos, pero también debemos reconocer que el Señor ha pagado definitivamente la deuda que teníamos con el Padre. Nuestro servicio a Dios y las buenas obras son muestra de una vida de gratitud por la obra que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Que Dios les bendiga.